Hola a todos, hace un mes hice un vídeo dando un dato de cada 100 personajes, y gustó tanto que me pidieron una segunda parte con personajes que dejé afuera, así que espero el mismo apoyo que el primer vídeo en este, por lo que agradecería mucho tu like. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que eso me ayuda mucho. Y sin más que agregar, empecemos. Norika Umihara es hasta el momento la única portero protagonista del anime en mantener su portería imbatida en 2 partidos consecutivos en un torneo oficial. No recibió goles contra Rampart ni contra Brain. En todos los videojuegos en donde es fichable, Aurelia Tingle aprende el talento Femme Fatale, lo que va con su descripción en donde dice que tiene muchos fans. Flora es considerada una de las personajes más rotas y letales en la historia del anime en general, pues es capaz de alterar realidades a placer y borrar la existencia de las cosas. En la descripción japonesa de Wonderbot dice que es un androide con forma de oso Teddy. Este detalle se omite en las traducciones en donde solo mencionan que es un androide con forma de oso de peluche, probablemente por copyright con la marca. El apellido de Anna, Mikado, era una forma arcaica para nombrar a las realezas japonesas. Esto se refleja en su nombre internacional, pues Regina deriva del latín que significa reina. En el videojuego se menciona que el detective Smith y el abuelo Evans eran amigos y que prometieron ser los mejores jugadores nacionales, por ende, se presume que él pudo ser parte del Raymond en antaño. Suntown fue creado por un fan que ganó un concurso de personajes para incluir en el Inazuma Eleven 2 realizado por la revista CoroCoro. En todos los videojuegos, sin contar spin-off, Claire aprende mínimo una super técnica de atajo, lo que la hace más útil como portera que de defensa. El nombre de Cerise Blossom es literalmente traducido de su nombre japonés, Sakura no Saki. Ambos términos hacen referencia a los capullos de los cerezos. Buddy Fury va a tercer año, siendo el jugador de mayor edad en el F11 hasta que llega Zack. O sea, Buddy es 2 años mayor que Trina. Faith Healer es la mejor amiga de Wang Li, y aunque no se menciona que a él le gusta, le molesta que Nishiki le pida el número telefónico de ella. Chang Soo Choi es el capitán de los Dragones de Fuego, pero en la presentación del equipo en el manga se menciona que es Aphrodite o Byron. Esto se corrige en los capítulos siguientes del manga. Nakata es uno de los 6 jugadores con origen japonés o con doble nacionalidad que han jugado para otra selección. Los otros son Eric, Bobby, Byron, Torch, Gazelle e Ichihoshi pudo jugar con Rusia. Lean tiene el mismo sobrenombre internacional y en japonés. Se la apoda Lean porque en japonés tiene los mismos caracteres que una expresión para llamar las tormentas solares. Il Grande es el primer estratega portero que aparece en la franquicia y era el único hasta la aparición de Quentin. Según una creencia futbolera, los porteros son los mejores estrategas en el campo porque pueden ver todo lo que pasa en la cancha desde su área. Minamizawa internacionalmente se llama Doc MacArthur, en referencia a uno de los mariscales de campo más famosos en la historia de las grandes guerras que han acontecido, Douglas MacArthur. Según el canon, el Raimon conoce a Ryoma Sakamoto cuando tenía 31 años en 1867. Irónicamente, ese sería el año de su fallecimiento tras haber sufrido un atraco en su hogar. Sor es de la misma época que Faye y los chicos de la segunda fase. Aunque no parezca muy listo, es capaz de hablar y leer con facilidad gracias a unos programas educativos. En el manga, Neil Turner es despedido del equipo del Instituto Brain porque hizo un disparo a portería antes de recibir la orden. La forma de pronunciar el nombre japonés de Roleia, la Leia, es parecido al de la princesa Leia de la famosa saga Star Wars. Circulus en Go Galaxy da a entender que la princesa Katora parece gustarle a Arion, y ella no parece negarlo. A pesar de ser defensa y que en Inazuma Eleven SD aprende una, en el anime Sakanoue no realiza nunca una super técnica defensiva. El nombre japonés de Kia Tanner Tanukigahara Ponko hace referencia a los tanuki, una muy famosa especie de mapache japonés, animal en el que Ponko se transforma. El apodo de Glacia Vessel, Glacia la Minotauro, es un juego de palabras con su nombre japonés, Minori, pues Minori se escribe con Mino, Minotauro. El nombre de Dylan Keats hace referencia a 2 grandes músicos de la historia estadounidense, Bob Dylan y Keith Jarrett. En la descripción en español de Kappa menciona que le encantan los pepinos. Esto es algo turbio teniendo en cuenta que los Kappa son demonios yokai que disfrutan comer la próstata de sus víctimas niños. Hay una teoría obviamente hecha por fans en donde se dice que Akane en Ares es descendiente de Katsu.
Esto toma un tono más irónico cuando te enteras que Akane es el nombre de su rival de corazones en japonés. Joaquin Downtown está inspirada en una matryoshka. Las matryoshkas son una popular muñeca rusa en la cual, dentro de la muñeca, hay otras igual de menor tamaño. El golpe Samba es la super técnica insignia de Robingo, sin embargo, este no aprende la mencionada en Go Galaxy. En el manga especial Honosuto Goenji Shuya, menciona que Clario es aficionado a la cultura japonesa, a tal punto que es bueno escribiendo japonés. Según Hino, declaró en la revista Animage que Freud desconocía el concepto de la amistad hasta que conoció a Ishigoshi, concepto y sentimiento que aprendería posteriormente más a profundidad. Diego Oro está basado en Diego Maradona, al que en sus inicios como futbolista apodaban el Pibe de Oro. La inclusión de este personaje hace al astro argentino uno, si no es que el futbolista más referenciado en los animes de fútbol. Houdini es oficialmente un mediocampista, incluso en las formaciones de su equipo. Aún así, es el goleador del equipo y hasta anotó un hat-trick. Esto llevó a que se le llame el delantero que no sonríe, a pesar de jugar en el mediocampo. En japonés, Judy llama Body por diminutivos y viceversa, Sato-chan y Ryu-chan. Esto en las adaptaciones se pierde, porque Judy y Body ya son nombres diminutivos. Zack Avalon nunca realiza su super técnica insignia en los videojuegos en el anime, el golpe Kabuki, aunque algunos recordemos que sí lo usó. El nombre de Ichiban Kita, Jimmy Kirk, hace referencia al personaje de James Tiberius Kirk, uno de los personajes principales y capitán de la tripulación de la serie Star Trek. El jugador 10 del equipo Muay Tigers de Tailandia, Koalon Sagot, hace referencia a Sagat, personaje villano de la saga Street Fighter, quien irónicamente también es tailandés. A diferencia de lo que se muestra en Inazuma Eleven, la hermosa mujer de 27 años, Shuge Liang, era hombre. Shuge Liang falleció a los 53 años por depresión y cansancio de tantos fracasos para conquistar el reino Wei. El nombre de Destra es un corto de la palabra Destruction o destrucción. Curiosamente, también es el nombre que en los videojuegos de Pokémon tiene la personaje Annabelle. Sael en japonés se llama Sein, que es corto de Saint o Santo, y su nombre occidental suena igual que Azazel, quien es un ángel caído, así como Sael, que se dejó dominar por Destra. Xavier Schiller, según el canon oficial, era el hermano mayor de Lina antes de fallecer. En Ares y Orión esto cambió, siendo ahora el hermano menor de ella. El nombre japonés de Bash Lancer, Bad Apple, viene de combinar las palabras Bad Apple, que significa manzana malvada. Esto hace referencia a la manzana de la discordia de la diosa Eris de la mitología griega. Según el canon de los videojuegos, el Raimon viajó a la China del año 207, año en que Liu Bei tenía 46 años, 17 años antes que él falleciera por causa de la disentería. RX fue el único jugador del Cascada Perfecta en jugar en algún equipo del Dorado durante el torneo Ragnarok. Neptune es junto con Torch los únicos jugadores del Prominence que han jugado en 4 equipos distintos a lo largo del anime: Prominence, Chaos, Neo Japón e Instituto Alia. La destrucción de Mekamark es exclusiva del anime, pues en el videojuego no se destruye y en el manga de Tenya Yabuno ni siquiera aparece. La super técnica de Rondula, Bofetón Látigo, sufre una censura, pues ella no te azota con un látigo, en realidad ella te hace un corte simulando tener un arma blanca, de ahí su nombre japonés, Jackknife, o sea, navaja de bolsillo. Vladimir tenía 12 años cuando sufrió su accidente, o sea, que es 5 años mayor que Víctor. Si el menor de los hermanos tiene 13, significa que Vladimir tiene 18 años en Go. Según el canon de Chrono Stones, Souji Okita fallecería de tuberculosis un año después de la visita del Raimon a la edad de 24 años. Solo Juana de Arco fallecería más joven que él de las auras Miximax históricas, con 19 años. Sue Sparrow es la única jugadora chica en haber jugado en algún equipo de la Royal Academy hasta el momento. Chester Horse padre es el miembro de la dinastía Horse que más partidos narró en el anime, con un total de 62 partidos. Un poco tiempo después que Go estaba en emisión, Hino confirmó que Charlie Horse es hermano menor de Chester. En Ares apareció un hermano mayor a ambos llamado Chesney. De los 21 partidos que Chester Jr. narró en la serie, apenas 4 fueron oficiales. Los demás fueron amistosos, partidos contra la Alius o partidos que no pertenecían a ningún torneo oficial. A pesar que sabe jugar como portero, irónicamente Cell no cuenta como portero suplente del Neo Japón. Ese puesto lo tiene el mediocampista Hit. En el manga especial de Inazuma Eleven Penguin Waltz Sukun Mono, se menciona que Mizuka Miya fue atropellado por un auto,
lo que le causó una cicatriz en su cadera, ampliando el roster de personajes que han sido atropellados en la franquicia. Bullpen es el personaje con mayor stats base de tiro en el videojuego de Inazuma 11 Go Chronostones. En Galaxy mantiene ese título solo en su forma Miximax. En contraparte, Dracul tiene la mayor stats base de regates en el videojuego de Inazuma 11 Go Chronostones. En Galaxy también lo es, pero comparte el título con Arion Miximax Rey Arturo. El nombre japonés de Virgo, Supika Otomeno, suena igual a Spica. Spica es la estrella más brillante ubicada en la constelación de Virgo, constelación que ella representa. En el anime se menciona que Aiden es gemelo de Shaun, cosa que los videojuegos dicen que Aiden es 2 años menor. Hino aclaró esto en Ares, donde confirmó que no son gemelos, pero Aiden solo es 1 año menor, no 2. Según Hino, en la revista Animesh, Nishikage no era muy bueno jugando hasta que realizó un fuerte entrenamiento para unirse al proyecto Ares junto a Nosaka, y así seguir al lado de la persona que más admira. La razón por la cual Wintersea conservó su trabajo en el Instituto Raimon la dio Hino, pues mencionó que Wintersea alegó que Raytark lo tenía amenazado y que por eso nunca trabajó directamente con él, sino que mantenía su integridad a salvo. En el juego de Go, Giant Sin Idea menciona que es de Alemania, pero no se menciona si es originario o si se crió allí hasta cierta edad, y tiene doble nacionalidad, pues tiene nombre y apellidos japoneses originalmente, Daigo Senguchi. En el doblaje de España, a Mark Kruger se le llama Marky para diferenciarlo de Mark Evans, curioso teniendo en cuenta que hay más personajes que comparten nombres internacionales y no sucede esto. Angelo Gabrini en los videojuegos es el único personaje masculino en jugar en un equipo que es exclusivamente femenino, curioso caso. Es el creador de las armas que usan los chicos de la segunda fase, aparentemente es el más listo de todos. A pesar que menciona que no conocía el concepto de amistad y compañerismo, era la capitana de su equipo y estaba enamorada de raro, pues estar enamorado conlleva sentir amistad también. Según una encuesta hecha, Meteo es el personaje más popular de la Flota Ixar, arrasando en ella. El que más se le acercó fue el portero del equipo, Phobos. Se desconoce la edad de la madre de Mark, pero se teoriza que pudiera tener 45. Esto significa que tendría 5 años cuando se creía que David Evans había fallecido, y que tuvo a Mark aproximadamente a los 30 años. Es raro que el padre de Mark use el mismo apellido que su esposa. En Japón, como en Occidente, la esposa toma el apellido de su esposo al casarse, a menos que el esposo no lo quiera así. Posiblemente, él haya elegido usar el apellido Endo para honrar la memoria del padre y de su esposa. Es un caso raro que solo el 4% de matrimonios en Japón lo han aplicado. El nombre completo del señor Veteran es desconocido hasta el día de hoy. Algo curioso es que su nombre japonés, Furukabu, literalmente se traduce como veterano, por lo que se presume que también podría ser un apodo. Rachel es un personaje exclusivo del anime, no aparece en videojuegos ni en manga. Lo raro es que en el doblaje inglés dicen que es hermana mayor de Austin, cosa que es errónea porque es su vecina, y es más raro porque son personajes que se chipean mucho en el fandom. Según el canon, el señor Raymond fue compañero de clase de Hillman. Esto quiere decir que son de la misma edad. Aunque fueron compañeros, no se especifica si fueron amigos cercanos. El señor Baldwin fue maestro del señor Raymond cuando éste asistió a la universidad, de ahí es que sepa sobre Nelly cuando llegan al instituto Foxshore. Stuart Vanguard, padre de Tori, aparece en la franquicia de Level 5 LBX también como primer ministro de Japón. Su nombre japonés, Sosuke Aizen, es parecido al del villano de Bleach, Sosuke Aizen. En Inazuma 11 2 y 3, Doradi Light estaba en segundo año de secundaria. En Inazuma 11 Go Galaxy esto cambia, pues dice que es de primero. En la wiki en español de Inazuma 11 dice que el personaje Harry Kane hace referencia al jugador inglés Harry Kane. Eso es erróneo, pues Inazuma 11 2 salió a la venta en 2009, cuando el jugador tenía 15 años y no debutaba profesionalmente. Simplemente es un juego de palabras con la palabra huracán. Paul Sidon, a pesar de ser uno de los mejores porteros del país, no fue considerado para el Inazuma Japón. Sin embargo, se sabe que su hermano y portero del Zeus en Ares, Ross Sidon, se estuvo en la prelista. Michinari es el primer capitán del Raymond por el momento, que es de tercer año de secundaria. Todos los anteriores han sido de segundo o primero oficialmente. Iwato en japonés tiene un apodo que es Golem. Este apodo fue omitido en su nombre occidental y hasta el momento no se sabe por qué y si se mantendrá así. Hanta Hattori originalmente iba a ser defensa y de afinidad aire. De último minuto se cambió a mediocampista y afinidad bosque. Okuri es considerado el cerebro del equipo. Sin embargo, este título se debe más a su inteligencia, porque no fue un estratega como sus antecesores.
Gojin es el personaje favorito de Akihiro Hiro de Inazuma Eleven Aries y Orión. Debido a esto, siempre le han dado momentos claves para destacar, a pesar de no ser un jugador muy talentoso. Mansaku, a pesar de parecer un personaje muy roto, fue el único personaje del Inazuma Japón de Orión que no aprendió una nueva super técnica en la selección. En Italia, el personaje de Inazuma Eleven Go Galaxy, Bala, tuvo un cambio de género, pasando del personaje masculino a femenino. En los videojuegos, cuando fichas a Banda, este no viene con su tótem. Esto es porque su tótem lo usa su hijo, Banda Jr., al ficharle. Tal vez esto pasa porque al ser un personaje en teoría fallecido, no tiene alma para invocar un tótem. Putumbre en el videojuego de Galaxy es fichable como delantero, pero en su forma de muñeco payaso juega como portero. El nombre de Rugel Baran viene de la estrella Rigel, una estrella azul ubicada en la constelación de Orión, y Baran de estrella Aldebarán, la más brillante de la constelación de Tauro. Gandares Baran, como su hermano, tiene un nombre derivado de una estrella, la estrella de Antares, que es la más brillante de toda la constelación de Escorpio. Li Hao es el único jugador de la flecha Artemisa que no participó en el Fútbol Frontier Internacional. Recordemos que Inazuma Japón le ganó a China la clasificación. El entrenador Shokin es el primer personaje del anime de Inazuma Eleven en romper la cuarta pared. Esto pasa en el episodio 22 de Ares. Si bien el remate dragón es una super técnica insignia de Kevin, muchos le atribuyen la creación de ese tiro a Arthur Sweet, porque es quien entrena y enseña a Kevin en el primer videojuego. Hogar es el único jugador defensivo que refuerza algún equipo durante el Gran Celesta Galaxy. Karan Wogo, capitán de Sílice, obtiene su nombre del desierto de Karan, un desierto ubicado en el sureste de Pakistán. El nombre japonés de Aoba Gear, Alvega Gordon, se basa en el Monte Gordon, una de las montañas más famosas de Alaska. Esto es irónico que algo relacionado a un lugar frío le dé nombre al planeta más caliente del Celesta Galaxy. Blink Powai obtiene su nombre del lago Powai, un lago ubicado en la India, lo que encaja en su temática de agua. El nombre de Unmei significa nubes brillantes. Esto sigue con la temática de The Tenma de que el nombre de los protagonistas tiene que ver con algún fenómeno natural. En el manga de Inazuma Eleven, nunca se aclaró si Yuya Blaze despierta del coma, pues solo es mencionado en flashbacks, a diferencia del anime en donde sí reaccionó. Cuando Madoka salió en Ares, llamó la atención por su diseño femenino. Lo raro es que cuando se reveló que era Trapito, su popularidad en lugar de decaer, aumentó. Tom Skipper es uno de los jugadores Scout más populares de Japón, a grado que en Go le hicieron un hermano menor aunque este no tuvo la misma popularidad, y más cuando su hermano volvió en Chronostones y Galaxy. Sagi está inspirado en un escritor de la revista Coro Coro. A pesar que en los videojuegos parece un adolescente, sus cameos en el anime los hace como adulto. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides compartir el video con tus amigos y darle mucho apoyo, que eso me serviría mucho. Nos vemos en la próxima para más contenido y recuerda que esto es fútbol en otra dimensión.